Hola, de nuevo. Hoy en este video queremos profundizar en la identidad de Jesús, su misión, su manera de realizarla. El tema es el mesianismo de Jesús, así con interrogación. Jesús se proclamó Mesías, era Mesías, fue reconocido como Mesías. Comencemos. Jesús se opuso al título de Mesías con frecuencia o mandaba callar. No quiero ser proclamado rey. Los discípulos al final lo identifican como Jesús el Cristo, el Mesías, y al final muere porque se dijo rey. Así estaba el título de en la cruz: Jesús el Cristo, Jesús de Nazaret, rey, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Hay un término que utiliza Luciani que me parece que nos puede dar la pista para darle seguimiento a la identidad de Jesús: el mesianismo asuntivo. Jesús se sintió ungido por el Espíritu para asumir al otro, y asumir al otro, sobre todo asumir a los que eran las víctimas, a los excluidos, a los crucificados. Lo que revela el bautismo es ese tipo de mesianismo asuntivo, del Hijo amado. Marcos lo proclama así comienza y así termina el Evangelio. En verdad este era el Hijo de Dios. Y se va identificando: el Espíritu del Señor sobre mí, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Qué significa ser ungido? ¿Qué significa ser Mesías? En la sinagoga, Lucas nos presenta a Jesús anunciando los tiempos mesiánicos. El mismo Jesús fue discerniendo qué es el poder y el ejercicio de la autoridad, porque el Mesías, en último término, tiene que ver con esto. Para Jesús, ungido, como aparece en el bautismo, significa ser amado por su Padre. El mesianismo y la filiación para Jesús están íntimamente unidos. Más aún, solo la filiación nos muestra que es el Mesías. Y Jesús ha sido ungido para llevar buenas nuevas, para realizar esa misión que el pueblo tanto esperaba. El que hable de los ciegos, de los que andan, de los que son sanados, del que a los pobres se les anuncia la buena noticia, significa que Dios es bueno, que Dios se ha comprometido con la historia, desde la bondad para transformarla. No significa asumir la misión de restaurar los sistemas del poder. Esto también tiene que ver mucho. No solo no asume la misión de restaurar los sistemas, sino que su misión va a ser un conflicto, Jesús, hombre en conflicto, pero en un proceso de liberación de todo lo que oprime a los pobres, lo que oprime a la humanidad. Jesús trata al Padre desde la intimidad de su corazón como mediador, como hijo, como mensajero. He sido enviado por el Padre. Lo hace desde una forma y un estilo específico en la historia.
desde la espiritualidad de los pobres de Yahvé. Y por eso él prefiere mucho usar el título de Hijo del Hombre. Aparece como Hijo de Dios en tanto que es Hijo del Hombre. Es decir, Jesús discierne desde la experiencia de que todos los hombres son iguales ante el Espíritu de Dios y están habilitados para escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Así dice Marcos, en San Marcos, que Jesús señala quién es mi madre, mis hermanos y mis hermanas, los que escuchan la palabra de Dios. No habla de raza, de religión, de ninguna otra situación. Los que escuchan la palabra del Padre y la realizan como fraternidad, como hermanos y hermanas. Como Hijo del Hombre, insiste en compartir el destino de su vida, incluido el sufrimiento y la muerte, como uno más que ha sido enviado a vivir entre los hombres y las mujeres de su época, en oposición a la lógica imperial reinante. Hijo del Hombre, esta expresión, o sea, simplemente hombre, revela lo que es propio de su praxis histórica, de sus palabras, de lo que podemos llamar su gestualidad corporal. En él habita corporalmente la divinidad. Corporalmente, en sus palabras, en sus acciones, en su realización histórica está la revelación misma de Dios. Su acción, su corporalidad histórico-salvífica para con los pobres, los descartados, por la lógica del poder, se revela y quién es Dios y se realiza el reino de Dios, se realiza su misión y su identidad. El título descubre el mesianismo filial fraterno de Jesús, que hace presente el reinado de Dios. Su mesianismo tiene que ver con su forma de comer y beber, es decir, con lo que sostiene la vida y lo que es compartir con los demás el sustento de la vida. Comelón y bebedor, multiplica los panes, sabe compartir, se sienta a la mesa, convive. Este título, su ser hijo, hermano, está atravesado, está marcado por el desprendimiento. Las horas tienen madrigueras, pero es un desprendimiento que es una entrega total en servicio fraterno por la causa del reinado de Dios y el bien de los demás. Constantemente Jesús insiste, no vine a que me sirvan, sino vine a servir y dar la vida por el bien de los demás. Entonces el sufrimiento, este servicio que le lleva a un ser perseguido, a ser descartado, a sufrir, es una forma de poder donde la violencia queda superada. Así lo expresa en la confesión precisamente de Pedro. Es un Mesías que viene a dar la vida por los demás, por nosotros. A eso he venido, a que tengan vida. Y cómo deseo ya ser sumergido en este bautizo, ¿no?, que me lleva a la entrega total por los demás, por la vida de los demás. En los mismos escritos que aluden a la exaltación de Jesús después de su muerte, hablan del reinado junto al Padre, pero desde la situación de el que va a ser entregado. Ahí
Jesús va a ser insistente en torno a la transfiguración, a su gloria, en anunciar y en ver y aproximarse a su pasión y a su entrega. Como hijo realiza su entrega solidaria impulsado por el Espíritu desde un principio, tanto en el bautismo, en la sinagoga y siempre en la misma petición del Padre Nuestro. Algunos de los manuscritos, en lugar de decir venga tu reino, es venga tu Espíritu. Su estilo de vida está en conexión con la situación de los pobres. Las bienaventuranzas, esa expresión cristológica suprema de su estilo de ser y de actuar y de hacer presente la paternidad divina y el reino de Dios. Su exaltación misma, Mateo, en el juicio final, el juicio consiste en la justicia divina, que es que se le reconozca a él mismo en los excluidos, en su modo de confraternizar con ellos. Tuve hambre, estuve en la cárcel. Quiere Dios que en ellos se le reconozca y no se le crucifique. Por eso la otra parte es, vengan benditos de mi Padre a poseer el reinado de Dios. Como hijo, se opone al estilo del mesianismo político. Se opone a los mismos poderes políticos y religiosos dominantes. Él mismo no quiere ser proclamado como rey. Rechaza puestos de honor y privilegio. Este conflicto de Jesús con los poderes es para liberarnos, para liberar a todos los que son víctimas, y él mismo va a ser víctima de estos poderes, pero para una liberación de la situación de tal manera que el reinado de Dios se haga presente en medio de nosotros. Entonces, toda su vida es una vida filial, es una vida de hijo fraterno, y la filiación es constitutiva de su identidad. La filiación divina se realiza en la filiación, en la dimensión humana de Jesús, en ser hijo del hombre, y ese hijo del hombre que se identifica con los descartados, que se entrega solidariamente con sus hermanos y hermanas. Su praxis de anunciar la buena nueva a los pobres y de él mismo asumir la situación de pobreza como forma de confianza y de entrega total al Padre y a los hermanos, es constitutiva de su modo de hacerse humano. Ser humano es ser así, ser pobre, solidario con los pobres, para una reconciliación de la humanidad entera y de la creación entera. Entonces, esto se realiza por medio de su corporeidad, es decir, de sus gestos que sanan, banquetes, milagros, palabras que atraen, parábolas y dichos, acciones que liberan, exorcismos. Cuando Jesús abre los ojos a los ciegos, no está realizando una acción individual, está realizando esos tiempos mesiánicos. Los tiempos mesiánicos era que se podía contemplar la gloria del Señor. Para eso estaba el pueblo destinado, pero la ceguera, la situación negativa de pecado impedía el ver la gloria de Dios en sus acciones de fraternidad, de servicio, de liberación. Dicen los Hechos, pasó haciendo el bien, liberando a todos los que estaban oprimidos por la fuerza del mal, del demonio, porque Dios estaba con él. Sus miradas reconcilian, están llenas de compasión con Pedro, con las multitudes. El mesianismo, pues,
no es lo que define su filiación, su ser o su vocación, sino al revés. La filiación define qué tipo de Mesías es. Es la relación filial la que dirige su misión y lo que va modelando su vocación y su estilo mesiánico, con las únicas armas que humanizan, las de su propia corporeidad histórica, como lo hemos expresado aquí, en sus gestos, sus palabras, sus acciones, sus miradas. Esta experiencia constituyente de su modo de ser, lo va impulsando a la entrega día a día a la totalidad de su ser, de su humanidad, de su forma de ser a los demás. En resumen, como hijo y como hijo del hombre, es Mesías. Y ya lo hemos dicho, el estilo mesiánico de Jesús está bien definido en el Jesús histórico, en su práctica. Los dos títulos no se pueden leer de forma separada. Desde su entrega solidaria e impulsado por el Espíritu, Jesús se comprendió a sí mismo como el Mesías al final de su vida. Tú eres rey, tú lo has dicho, yo soy rey, a eso he venido. Y así es el título con lo que lo matan. Y así lo asimiló la comunidad primitiva tras su muerte. Durante su vida no lo comprendían, sino desde la experiencia de la Pascua se le puede llegar a confesar, en verdad, este es el Hijo de Dios. Bueno, pues hasta ahí hoy terminamos. Proseguiremos considerando cómo Jesús nos va enseñando lo que es el seguimiento, esa praxis de discípulos que Jesús nos quiere ayudar a ser hijos unidos a Él como hijo del mismo Padre. Nos vemos muy pronto.